Queríamos recordaros algo antes de empezar. Gigantes va a sortear una suscripción total entre los que acierten en qué puesto del draft va a ser seleccionado Adai Mara. Participa y podrás obtener la suscripción más completa de Gigantes, con las próximas 12 revistas en papel y en formato digital y con acceso a más de 1.500 números que repasan los últimos 40 años del baloncesto. Tenéis el enlace en la descripción y, como siempre, en el comentario fijado si nos escucháis desde YouTube. Gigantes Podcast. Baloncesto hablado. I know what the finals in New York should look like. Orange and blue, everywhere you look. Everyone looking fly in their game day best, of course. But it's also how the city starts to look at the game. That look in our eyes, staring adversity in the face. And the face we make when we look up. Esto es El Reverso, conducido por Gonzalo Vázquez y Andrés Monge. Buenas noches, Andrés. Muy buenas. Bienvenido de nuevo. Bien hallado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Todavía con la resaca emocional de las finales. Bueno, pues, ¿qué te voy a contar, no? Enhorabuena Bueno. por haberme traído un anillo a casa. Sí, sí. Mira, voy a empezar, Andrés, por aquello con lo que terminé en redes. Y es cierto, es que yo nunca imaginé poder decir algo así. Poder decir que los Knicks son campeones de la NBA. No sé, Nueva York es una ciudad monstruosa, extraña, nunca olvida, nunca perdona del todo, pero tiene una capacidad sin igual en creer en algo. Seguramente en sí misma, ¿no? Pero siempre, una y otra vez. Ya han pasado 53 años, habían pasado 53 años desde la última vez, han cambiado alcaldes, barrios, generaciones enteras. Yo el Nueva York que conozco es el de Bloomberg, que es el posterior a Giuliani, que había limpiado la ciudad a lo bestia, matar moscas a cayonazos, ¿no? Que decían allí por distritos, ¿no? Y el Garden ha visto pasar leyendas, decepciones, reconstrucciones imposibles, demoliciones a destiempo y toneladas de noches vacías. Allí se disfrutaban las visitas y esa victoria hormonal ante los Lakers de Kobe, los Heat de LeBron o unos Celtics. Pero la NBA de verdad, todos sabíamos que se disputaba fuera del Madison. Y sin embargo siempre quedaba algo, siempre quedaba una esperanza absurda, casi irracional, la idea de que algún día los Knicks volverían. Y quizá por eso esta historia, pues no sé, emociona tanto. A mí, obviamente, ¿no? Porque a lo mejor todas estas décadas de dolor, de humillación, no han sido más que una historia de supervivencia. O sea, de una ciudad que esperaba un imposible, su turno, pero sobre todo reconocerse otra vez en algo tan suyo. Eso que Axel llamaba The City Game, porque si hay una capital de baloncesto en el mundo, esa es Nueva York. ¿Tú crees, Andrés, que la espera mereció la pena? ¿Qué va? No. La espera ha sido un martirio. Ha merecido la pena esto, y solo esto. Y si alguna vez imaginamos cómo sería ganar, te juro que tenía que parecerse a algo así. Bueno, a mí me gustaría recordar, Gonzalo, que desde aquel inicio de serie ante Atlanta, qué lejos parece, sí, Gonzalo, sí. 1-2 abajo para los Knicks. Los Knicks ganan 15 de sus siguientes 16 partidos en playoff. 15 de 16. Ese 15-1, aislado por sí solo, representa una de las travesías más dominantes jamás vistas en unos playoffs de la NBA. Viendo las formas, solo cabe confirmar que hemos asistido a un equipo pleno, un equipo cuyo pico da para conversaciones incómodas. Gonzalo, los mejores Knicks posibles, y esto parece realmente improbable, en el momento más oportuno del calendario. Yo te confieso que a mí cada temporada me parece fascinante, ya lo sabes, porque guardan 1000 historias, siempre unas algo. mucho más ocultas que otras. Las más ocultas son las que más nos gustan, además. Todas son dignas de ver, todas son dignas de contar, porque si bien la eliminatoria entre Spurs y Thunder, contábamos la semana pasada, podía pasar un poco por la guerra de los mundos, la que iba a resolver de verdad el anillo. Sí. El este que vuelve a recordar, un año más aparece, puntual, el este para recordar que nunca va de farol.
y los campeones fueron los Knicks. Me alegró mucho contar en directo, la verdad, uno de esos éxitos que parece que nunca va a llegar, que parecen cinematográficos, además en forma de unas finales para la historia, Gonzalo. Hemos vivido 5 finales agónicos, 5 finales de los que hacen de verdad contener la respiración, alguno de verdad legendario, vamos a hablar de ello, pero somos aficionados al baloncesto y lo somos al final, Gonzalo, por vivir noches como las que hemos vivido. Aún ganando, somos aficionados a los infartos. A los Knicks los hemos cubierto 2 veces en el último mes. Sí. ¿Quién nos lo iba a decir? Una por la fase regular y otra, pues, reciente, un monográfico por Josh Hart. Y es increíble muchas veces cuando decimos la de cosas que se nos quedan fuera. Es verdad. Y si te parece, vamos a empezar con un puñado de esos titulares que dejamos atrás, incluso en el programa por la fase regular, Sí. y que explican también un año de vaivenes. Fíjate, yendo al principio, ¿qué trae el nuevo entrenador, Kolek y toda esa rotación como el mayor logro de Mike Brown? ¿Por qué Mitch es el complemento perfecto para Cat? Un cuarto de temporada y están en su sitio, campeones de Copa, primer sabor a victoria en medio siglo, y de pronto llega enero. Aquella crisis, aquellas 9 derrotas en 11 partidos. Esto era todo. Otra paliza de los Pistons y van 3. O regresan al espíritu de los 90 o adiós. ¿Relegar a Josh Hart para qué? La complicada temporada de Mikal Bridges. Karl Anthony Towns, caso sin resolver. ¿Dónde están exactamente los Knicks? Knicks, el enigma. Que así fue como titulamos antes de empezar los playoffs. Pero es que los playoffs empiezan y otra ristra de titulares es la siguiente. Contener la respiración hasta resolver esto. Towns marca el techo, tributo a Anunoby, la paliza final a los Hawks, realidad o ficción, el cambio y clave que despertaron a los Knicks, o sea Towns, Deuce McBride y el fuego que necesitan, Branson y su increíble legado en marcha, los Sixers no han sido rival y los Cavaliers tampoco, de momento Dolan va ganando, esa de Pina que se preguntaba, ¿son los Knicks tan reales como parecen? 6 meses para descifrar a Towns. Así ha sido la brutal reinvención de los Knicks en 3 pilares. Mikal Bridges merecía su premio. El all-in de los Knicks ha dado resultado. ¿Cómo Nueva York ha construido esto? Paciencia, contención y Jalen Branson. El salvador era Leon Rose. El trío Nova Knicks dentro de la hermandad del equipo. La conexión de 2 eras. Cerca de lo imposible. Y Knicks, regreso a la gloria. Todos esos son titulares. Los que cubrimos y los que no, los que vamos apilando a lo largo de un año para que ese índice nos cuente cosas. Andrés, no sé, si hay un patrón reconocible en todo esto, yo creo que ha sido el desenlace. O sea, el título y ese tramo absolutamente bestial, ese tramo final que mencionabas. Entonces, no vamos a cubrir otra vez la fase regular, no vamos a hacer un recorrido por lo mismo. Vamos a tratar de ir a nuestro modo por el cuadro completo. Y vamos a empezar por el fondo, si te parece. Vamos a hacerlo pues un poco de abajo arriba. Bueno, es que el banquillo, Gonzalo, siempre va a recibir menos focos que un quinteto que yo creo además que queda ya abonado al terreno de la leyenda, abonado al terreno Ahora de ser sí. recitado de carrerilla durante décadas, ¿no? Dentro de 20, 30 años. Ojalá haya muchos más éxitos, Gonzalo, pero si no los hay, ese Branson, Bridges, Anunoby, Towns y Hart va a quedar para la historia. Sí, señor. Pero ese banquillo también ha dejado huellas de enorme valor, por mucho que quedase reducido a lo mínimo posible, porque en el fondo siempre acaba siendo así, llegado el punto clave del año. Fue un rebote ofensivo de Mitchell Robinson, el que acabó confirmando el anillo en el quinto de las finales, que no se nos olvide. Fue la hemorragia que ese mismo rebote de ataque causó lo que ya en su día ayudó a llevar la Copa a Nueva York, también con el mismo protagonista. Pero los Knicks también han sido las rachas de McBride. Intermitentes, Gonzalo, el rol de especialista de Shamet, de menos a más, la energía imposible de apaciguar de José Alvarado, que bien vino, su llegada, y de todo aquel que fuera entendiendo el mensaje que Mike Brown ya alertaba en diciembre. En diciembre, Gonzalo, se trata de entender dónde está el listón y sacrificarse para sostenerlo, decía entonces. Era así, tenía razón, mientras unas piezas aparecían y otras desaparecían, como Clarkson, como Kolek, como Diawara en la ecuación, el equipo se iba haciendo rocoso, que era lo que Brown justamente iba pidiendo, Gonzalo, y lo que además acabó obteniendo. Pero ya contamos cómo se hacen con él, ¿no? Una vez despiden a Thibodeau tras reunirse con los jugadores, con el resto de miembros de la plantilla, tanto Rose como Dolan, que no sacan, repito, nada negativo contra Tibbs, pero tampoco la sensación de algo nuevo por venir, ¿no? Entonces Dolan convoca su plana mayor, y esto es muy del dueño, muy de Dolan, cuando les viene a decir, bueno, señores, tranquilos, todos aspiran, todos desean entrenar aquí,
en esa búsqueda, que por cierto, Andrés, trascienden menos nombres de los que en realidad fueron reclamados. Se contactan con Billy Donovan, con Ime Udoka, con Jason Kidd, todos con contrato, ¿eh? Y en algún lugar entre el cuarto y el séptimo aparece Mike Brown como candidato final. Andrés, cuando a Brown se le firma, el listón obviamente estaba altísimo por manejar, por igualar lo conseguido por Tibbs. Aquella entrevista que da Dolan en enero, dejándolo claro. Look, I mean, we want to get to the finals, right? Getting to the finals, we absolutely got to do, right? Winning the finals, we should win. Parece una amenaza, ¿no? Aquí el título es el objetivo, el único objetivo, y ningún entrenador habrá aprobado sin él. Entonces a Brown le llegan muchísimas consignas. Hay una directa de Leon Rose, tú le coges en una parte y le dices, mira, asegúrate, sobre todo, de que los titulares no lleguen fundidos a playoffs. Es que eso era decisivo, Gonzalo, determinante. Mira, el año pasado, por incidir un poquito en este detalle, pasaron de 1000 minutos, las 5 combinaciones más usadas por los Knicks con una estructura de 4 jugadores. 4 jugadores en variaciones entre los 5 titulares, digo. La más usada, de hecho, rebasó los 1300 minutos, Gonzalo, que por hacernos una idea, es aproximadamente un tercio de la fase regular. Un tercio. Es una auténtica locura, pero el matiz en este año sí que se pudo observar. Estas palabras de Leon Rose sí que calaron, porque solo una unidad de 4 hombres alcanzó en los Knicks los 900 minutos. Una unidad, por cierto, que tenía a Mitchell Robinson en pista y un net rating monstruoso de más 20. Infravalorado ha estado siempre Mitchell Robinson. Eran señales de que fuera mejor o peor la cosa, siendo el quinteto la arteria principal, porque así debía ser, Gonzalo, la sangre de los Knicks esta vez se movía más y se movía mejor. El reparto de minutos, dice Mike Brown, es algo que aprendí de Popovich y de Kerr. Steve era muy bueno, empleando muchos jugadores distintos. No solo eso, un jugador que llevara tiempo fuera de la rotación podía aparecer un día como titular por decisión técnica. Eso mantenía a todos atentos, implicados, enchufados. Que es cierto, quitando, digamos, a Bronson, el resto de jugadores primarios, pues avisó descender su minutaje. Esta era, sobre todo, la primera parte de la nueva cultura. ¿Fue fácil? Pues no del todo. Cuando Hart, por ejemplo, entiende que su reducción de minutos en noviembre la entiende como un desplazamiento, como un riesgo para quien lo ha conocido. Dice, nunca me habían sentado un último cuarto 2 veces. Lo dice enfadado aquella noche de noviembre, ¿no? Claro, las minutadas de Hart con Tibbs, ya contamos, ¿no? Le daban como una especie de perfil simpático, de jugador soldado, le llenaba de sentido a un jugador que solo buscaba un hogar. Entonces, claro, a él le hizo temer lo peor. Tal vez sea yo el material sobrante y además un nuevo entrenador, ¿no? Pues no veía claro sus probaturas. Meses después, en plenos playoffs, fíjate lo que dice. Entonces no veía el cuadro completo. Llegaba a casa y pensaba, joder, soy malísimo, ya no valgo como jugador. Tuve muchos momentos así. Cuando tus minutos descienden o te sientan más a menudo, acabas teniendo ese tipo de pensamientos. Se le entiende perfectamente a Hart. Brown es muy bueno como comunicador, de hecho es un tipo a veces demasiado locuaz, pero en muchas de sus pruebas sí pudo faltar alguna comunicación con alguno de sus jugadores. Sobre todo con él, sobre todo con quien más lo parecía necesitar, fases, Gonzalo, porque lo del hogar es muy importante, porque Hart al final era la pieza más frágil, entre comillas, mediáticamente de ese quinteto y él necesitaba el cariño para acomodar el nuevo papel. Este hombre, el soldado universal, como decíamos hace unas semanas, el hombre fetiche, por supuesto, de Tibbs, bajó sus minutos este año. Era por buena causa. Tuvo sus más y sus menos con Brown, lo contamos aquí en su día, pero entendió finalmente, quizás tarde, pero lo entendió, Gonzalo, de qué se trataba todo en el fondo y cómo la cintura de Brown supo encauzar la situación. Cuando se mira a la luna y no solo el dedo, la cosa suele ir mejor y a Hart le costó. Hart veía sobre todo el dedo aquí, Gonzalo. Pudo pasar algo similar con Towns y su rol. Se citará para siempre esa serie ante Atlanta en primera ronda, cuando liberar al dominicano derivó en el fondo en un anillo. Y no solo por él, obviamente, pero sí provocando la versión más madura y la versión más potente de su carrera. La que se centró en el impacto muchísimo más que en los números, Gonzalo. La que tuvo que digerir brillar menos, pero la que paradójicamente obtuvo a cambio un reconocimiento mucho mayor. Es que de eso se trataba. Al final, la gestión de un vestuario, la gestión interna, digo, siempre muy compleja. Lo recalcamos muchas veces, Gonzalo, porque es cierto. Existen 1001 detalles, la mayoría de los cuales no se ven, nunca se llegan a ver y se gestionan en privado. Pero déjame decir que Mike Brown lo ha hecho, Gonzalo, que el reto no era fácil. El reto, con la urgencia que tenía delante,
no era nada sencillo. Brown aprende sobre todo una cosa de su paso por los Warriors, aprende muchas, pero sobre todo una, Gonzalo, de esa etapa junto a Steve Kerr, Curry y compañía, y es que la conexión de las piezas tiene efectos muy superiores a la mera suma de esas piezas. Eso intentó trasladarlo en Sacramento con éxito y lo intentó trasladar en Nueva York, a la vista está que también con éxito. Insisto, de eso se trata todo al final, de aprender y ponerlo en práctica. Por eso cuando destacaba la necesidad de los momentos duros, Mike Brown, de sufrir, a lo largo del año lo hacía pensando en eso, en lo que llegaba después, en el medio plazo, porque necesitas momentos duros, Gonzalo, para fortalecerte y luego sobrevivir. Has mencionado antes a Hart y el término fetiche, bueno, pues me lleva a Mitchell Robinson. Sí. Es que Mitch, Andrés, este sí que lo ha vivido todo. Es que llega tras el despido de Hornacek. Sí. Es el Pleistoceno, ¿eh? Está habido temporadas de 20 victorias. Se come a Fisdale, claro, se come a Fisdale, se come a Mike Miller, se come toda la era Tibbs. Era una especie de joven Tag Gibson para él. Y al final, fíjate, al final su problema no fue de faltas. Cuando al principio lo veíamos una y otra vez cargarse de faltas enseguida, ¿qué va? Fue de lesiones, de asumir sus lesiones en un interior defensivo ya directamente a tiempo parcial. En 8 años solo ha dejado claras 2 cosas: una presencia discontinua y un valor sin igual. Pero tanto que se admitió su contrato por necesidad, como un backup de lujo. Sí. O sea, te iba a dar lo que ningún otro. Era el menos replicable de toda la rotación. Entonces, Mitch te juega un total de 48 partidos, los 2 años previos a la llegada de Mike Brown, que entiende todavía mejor su dosis de juego, mínima y máxima. Estamos hablando de un jugador de 19 minutos de regular y de menos de 14 en playoffs. ¿Esto qué sentido tiene? Su impacto, un impacto ya clínico. Bueno, es que déjame decirlo directamente y sin tapujos, Gonzalo. Mitchell Robinson es, estadísticamente hablando, uno de los mejores reboteadores de ataque de la historia de la NBA. Sí, directamente, así sin más, a la altura de Rodman, a la altura de cualquiera. Total. Su producción por minuto en ese área es salvaje, es inigualable. Y su rescate al equipo en casos de ausencia de Towns, Gonzalo, que ha vivido asociado a problemas de faltas, a vacíos de concentración, yo creo que siempre ha estado subestimado. Decíamos lo del quinteto, que superaba los 900, que estaba él con un más 20, por algo es. En la final de Copa, quiero otra vez recordarlo, captura 10 rebotes de ataque, 10 segundas oportunidades que no solo se traducen en puntos, sino sobre todo se traducen en un condicionamiento masivo del juego para el rival. Qué gran aviso fue aquella noche. Esto es solo un ejemplo, pero Mitch ha estado muy controlado. Decías, y con razón, es casi científicamente controlado en cuanto a minutaje este año por parte del cuerpo técnico. De hecho, él se va a los 60 partidos de fase regular por primera vez en 4 años, estando ligeramente por debajo de los 20 minutos de media. Robinson, es cierto, ha tenido tramos duros en las finales, pero es él quien mejor ha definido el peso de ese banquillo, porque ha decantado partidos clave y ha ayudado a propulsar el efecto del 5 inicial, mejor que ningún otro. Ha habido unas cuantas veces, Gonzalo, no una ni dos, precisamente este año, en las que Brown ha reiterado en rueda de prensa, tras una victoria, que habían ganado por el banquillo. Y no era casual, era otra muestra más de preparar al equipo para cualquier escenario en el que un factor X, cualquiera, pudiera dar esa ventaja extra que necesitas cuando compites al límite. Vamos cubriendo, si te das cuenta, el fondo, que es por donde queríamos empezar. Es que esto lo vieron pronto, ¿eh? Había una fe en el proceso que hacía aún más interdependientes, no ya a los jugadores divididos en 2 unidades, sino a una sola unidad de entre 8 y 11 jugadores, llegamos a ver. Por eso Jalen Brunson, pues tras ganar la Copa, lo primero que hace es recordarlos a todos, ¿no? Con razón. What did winning this confirm about what's possible for this team? Can I say something before I answer your question? Of course. Tyler Kolek, Jordan Clarkson, Mitchell Robinson, they play their ass off tonight. Now, without them, we don't win this. Otro ejemplo clarísimo de incorporar savia nueva que utilizar ha podido ser el de Landry Shamet. O sea, en julio Andrés era posible perderlo, era agente libre. Brown pide a Leon Rose retenerlo, por favor. No fue hasta tener la plantilla completa que acepta su agente. Y Mike Brown habla con él y le dice: Landry, quiero que te quedes, puedo entender tu situación contractual, aquí o en otro lado. Yo ahí no tengo nada que decir, solo quiero que sepas que quiero contar contigo. Y además le da un matiz que yo no sé si algún otro técnico le había dado con aquello de en los 2 lados de pista, y lo íbamos a notar. Bueno, es que Shamet ha acabado siendo absolutamente clave en esa rotación, Gonzalo. Se ha marcado unos playoffs brillantes en un papel tan vital en un equipo moderno, ese de dar profundidad, de dar continuidad a perímetro y alas en los 2 lados de la pista, que se ha hecho el sitio que merecía, que necesitaba. A Shamet le firman en septiembre, Gonzalo, por el mínimo, y ha cumplido su rol de forma
yo creo que difícilmente mejorable. Tuvo el pico aquel de tiro casi obsceno, por cierto, finales de conferencia, 11 de 12 en triples. Era el Danny Green de los Spurs de 2014. Viéndolo, Gonzalo, aquello parecía hasta brujería, lo metía absolutamente todo, pero incluso cuando el acierto cayó, que lo hizo, después fue muy importante por entender como muy pocos, Gonzalo, su papel oscuro, subterráneo en esa estructura. Y luego sí, pues estaba Mitch y toda su épica lisiada, que no podía faltar a su cita, que se rompe el meñique antes de las finales, en su mano derecha, su mano de tiro, si es que esto para él existe. Luego lo que ha existido con él ha sido el hack antes y después de la serie final, ¿no? Pero aún sin mano, él sabía que defensivamente le iba a tocar Wembanyama. Brown le dice, Mitch, lo que esté en tu mano para evitarle entrar. Cosa que al cierre, por ejemplo, del segundo partido lo consigue. Son 2 acciones, ¿eh? O sea, que el forzarle a fallar un tiro que habría dado la ventaja a San Antonio con menos de 35 segundos y esa última posesión. El último, cuando lee el bloqueo fantasma del francés para puntear aquel lanzamiento de 2 puntos que habría empatado la serie. Y el rebote final al fallo del tiro libre de Hart con 3 arriba. Es que no recuerdo un rebote igual de importante en la historia de los Knicks. An expected timeout here for San Antonio. That one too strong. Robinson the rebound, back out to Charlotte. Now they have to foul. And a foul. Mitchell Robinson with one of the biggest offensive rebounds in Knick history. Cuando le preguntan a Mike Brown qué es lo que más valoras de él en términos de juego y defensa, fíjate lo que dice. Sé que va a cumplir. Por eso transmite calma. Además le gusta el country, como a mí. Y lo puedes cambiar con 20-30 segundos de diferencia, rollo balonmano. Es que ha aceptado su papel. Que no hay Gonzalo. problema con él. Sabe lo que tiene que hacer. Es maravilloso. Bueno, ya contamos el año y entonces hay que dar algo nuevo. Porque aquí está claro, así es por donde empezabas tú, que hubo que resolver un nudo final. Es que esa fue la clave. O sea, es que hay que recordar aquel equipo que arranca los playoffs. Y esto, perdóname Andrés, nos lo han pedido por diferentes vías. Yo no sé hasta qué punto puede ser el material más valioso del programa, pero sí hemos hecho nuestras consultas donde hemos podido llegar. ¿Qué es lo que tuvo que ocurrir para que aquel equipo que arranca 1-2 ante los Hawks de pronto se convirtiera en uno de los mejores equipos de playoffs que hayamos visto? Desde luego ese diferencial de más 258 es el mayor de la historia. Entonces, ¿esto qué fue? ¿Casualidad? ¿Despertaron porque sí? No, Andrés, había algo que resolver. Vamos a empezar por el principio, Gonzalo. El punto de inflexión total de este equipo de anillo dominante, este equipo que acaba siendo campeón con 3 derrotas, que acaba cerrando un 15-1 en playoff, el mejor diferencial de puntos acumulado en la historia de las eliminatorias, más 283. Ese punto de inflexión se ve en primera ronda. Ese punto de inflexión, que queda lejos ahora, 23 de abril, última derrota, es el momento en el que los Knicks están 2-1 abajo contra Atlanta. El punto clave, Gonzalo, fue encontrar a Towns, por decirlo resumidamente, descifrar de verdad su papel como eje alternativo, como epicentro creativo, como alimentador del sistema, en un momento en el que sencillamente de no haberlo encontrado, pues no habría sido descartable haberte ido a casa en primera ronda. Brown se pasa el año, Gonzalo, los meses, buscando eso. Y no lo encuentra, como es la vida, ¿eh? Sí. No lo encuentra hasta que no estaba de verdad al límite, bajo el agua, sin respiración. Ahí es cuando lo logra. Las paradojas de la vida acaban en anillo de los Knicks. Vamos a escuchar la primera de las críticas. Obviamente esta duele a Towns y se la guarda otra vez, una vez más, de tantas y tantas veces que lo habíamos visto este año. He's just got to impose his will on the game, you know, and that's, you know, I don't like, if he was a young guy, maybe I would need to say something to him, but as a veteran guy that's been an all-stars many times as he is, I don't need to tell him every game, hey, go be aggressive. You know, he knows we need him to do that. Casi denunciaba, diría yo, Brown, que siendo tan bueno como es, pues que debía imponer su voluntad sobre el juego, que era ya veterano, además, que no necesitaba recordarle cada partido, que hiciera lo suyo al máximo nivel de concentración, de agresividad. Él lo sabe, decía Brown, y sabe que necesitamos que lo haga. Por eso no tengo que repetírselo constantemente. Tras el tercer partido, Gonzalo, estando ese 2-1 abajo en la serie, Brown vuelve a la carga. No es que le estén haciendo dobles marcas todo el tiempo, dijo, pero cuando suceda necesitamos que sea agresivo de verdad en su toma de decisiones. Claro. El giro, de todos modos, no era solo de actitud, Gonzalo, no se trataba solo de actitud, era de pizarra, Gonzalo, y ahí Brown sí que lo resuelve. Eso es lo que piensa el propio Towns entonces, ¿eh?
agresivo, que no era todo. Si te fijas, son las postrimerías grises de una relación que había estado gestando por lo bajo todo el año, ¿eh? Sí. Una mutua desconfianza. Es que hay que recordar todo esto. Vamos a ver, con el 1-2 la tensión, desde luego que estaba al límite, sí, con la prensa encima y mucho más allá de Nueva York, ¿eh? Entonces Brown ya solo creía que era una cuestión de voluntad suya, del jugador. Y Brown llega a convencerse de que se estaba borrando en ataque ante el menor cierre defensivo de Atlanta, como decías, ¿no? Sí. Y ya no sabía qué hacer, porque tenía que solucionar más cosas. Oye, Bridges, en las 2 derrotas, se quedan 3 de 13, menos 26. Branson, si recuerdas, estaba incómodo, el banquillo no funcionaba. Entonces, en aquella víspera del cuarto partido con 1-2, Towns, molesto de la enésima crítica de su entrenador en un momento demasiado importante, él ve que simplificaba el problema. Ahí Towns, son 11 años ya en la liga, ¿eh? Y se dice a sí mismo, tengo que salvar esto. Es que es Towns quien acude a hablar con Brown antes del cuarto partido. Ellos estaban alojados en el Four Rooms de Atlanta, lo hemos sabido, pero lo iba a contar él, menos mal, semanas después. Dice Towns, fui a hablar con él para decirle exactamente cómo me sentía, expresar mis sentimientos y mi manera de verlo y comprobar si aquello iba a ser bien recibido. Entonces, Towns le expone directamente que el problema, como Brown creía, no era de actitud, sino de sistema. Era de pizarra. O sea, llega a decirle a mí este esquema, ahora mismo me está ahogando, no me veo cómodo por dentro esperando balones que no me llegan o tener que ir a buscarlos fuera, como si yo fuera la tercera o cuarta opción. Yo es que como si lo viera, señalándole en la pizarra sus zonas de influencia, diciéndole, yo nunca me he sentido mejor que en mi rol de facilitador desde el perímetro, recordándole a Andrés su última fase en Minnesota. Sí. Brown parece que lo acepta, lo escucha, no le dice más, salvo un, ok, déjame pensarlo. Y aún faltaba lo más gordo de todo esto. Aún faltaba la sesión de vídeo. Esto tiene lugar la tarde previa al cuarto partido, ¿eh? Hay un momento difícil en esa sesión como última prueba y ahora que lo sabemos yo lo interpreto como un desafío mental. Vamos a ver, en las sesiones de vídeo Brown suele ser muy claro. O sea, realiza autopsias de cada partido y no omite exponer verdades incómodas y responsabilidades pues, por fallos y sobre todo despistes. Esto es muy típico de los entrenadores, ¿no? Lo que pasa es que hay un momento, lo tenía guardado, en que destaca un clip, congela una jugada del tercer partido, en la que Towns debía poner un bloqueo para Branson, pero se había quedado quieto en la esquina. Y Brown le señala delante de todos y le dice, Cal, ¿quieres el balón? Entonces, ¿qué haces aquí? ¿Dónde estás? Ostras, es que ya lo había hablado, ya lo había escuchado, pero insisto que yo ahí creo que el entrenador juega una última estrategia de mando y gesta una solución en vivo, que en directo era un intercambio de papeles. Donde estaba Branson, resulta que iba a estar él. Y termina bien. A partir de ahora, Cat va a ser nuestro iniciador desde el poste alto. Andrés, lo iba a admitir él, que ya le rondaba la cabeza un ajuste parecido, pero no lo había ejecutado. Todavía parecían estar viviendo del plan anterior. Aquí lo increíble es que esto tuviera lugar meses después. Totalmente. De hecho, Brown reconoce públicamente su error tras escuchar a Towns. Dice Brown, ojalá lo hubiera pensado antes, porque habríamos tenido mejor ritmo y resuelto mucho mejor cada desafío táctico. Además es que esa conversación, Gonzalo, antes del cuarto partido tiene un valor brutal, añadido, tiene un valor de fondo, diría yo, y es que esa conversación rompe de verdad ese recelo, esa especie de desconfianza mutua que venían arrastrando los dos en esa relación. En el mismo cuarto partido, Towns pasa a ser efectivamente eje creativo en el frontal, al triple, en poste alto, recibiendo, generando, alimentando ventajas, viendo cortes. La respuesta fue inmediata, Gonzalo. Se fue a 10 asistencias en ese encuentro y con él en ese papel, con él ahí, nacen de verdad los mejores Knicks del año, o corrijo, los mejores Knicks del siglo, los que iban a lograr 13 victorias seguidas en playoff, la segunda mejor racha de la historia. Insisto, los mejores Knicks del siglo iban a nacer desde ahí. ¿Crees que Brown iba a tener algún problema en reconocer esto públicamente? It's supposed to be like it is, you know, like it was. He's a great player. I come in with a plan. Maybe the plan doesn't work. Who adjusts, him or me? Me. I adjust. The adjustment's not enough. We talk about it. I adjust again.
A little bit better. He's feeling good. We talk about it. We talk, maybe we take a couple of steps backwards because what I did, he doesn't like, which is fine. It's my job as a coach. Antes perdóname, yo no recuerdo un detonante así. Tanto si fue una idea al vuelo como la sincera necesidad del jugador, como un último intento desesperado de Brown por salvarlo todo, seguramente así mismo también, ¿eh? Sí. La charla y la sesión no solo resuelven un problema, es que, como decías, iban a desatar una maquinaria que parecía amarrada durante meses. Sí. Mira, es que hay una cosa que dice Mike Brown tras ganar la serie ante los Hawks, a los que destrozaron los siguientes encuentros, por cierto, 16, 29 y 59 puntos de diferencia, que me parece muy, muy significativa. Brown dice, los Hawks nos hicieron mejores. Sí. Lo reconoce, porque es trascendental lo que ocurre en esa serie para entender lo que íbamos a ver después. No sabríamos, Gonzalo, qué habría pasado a los Knicks de perder el cuarto partido contra Atlanta, de ponerse 3-1 abajo. Bueno. Posiblemente, conociendo la historia, el pánico se habría adueñado de todo. Sí, que para menor duda. El caos habría hecho irrespirable el clima, dentro y fuera. Pero sabemos la respuesta que tuvieron, la sabemos. Y que posiblemente sin ella, sin ese ajuste, sin la confianza derivada tras ese ajuste, no habrían sido el equipo dominante que han llegado a ser. Desde ahí recuerdo 15-1 para cerrar los playoffs a la altura de los equipos más dominantes de la historia. Y luego esto también que como hemos contado de Towns más veces, ¿no? ¿Recuerdas aquello que decíamos de los mimos con tips, del cuidado especial? Es que no lo había sentido este año. Hasta que el equipo estuvo contra las cuerdas. Es que no fue hasta entonces que resolvió la última pieza del puzzle, que no iba a ser una esquina, ¿eh? Iba a ser el epicentro de todo. Yo digo que a mí me desconcierta el momento del año. Es que fue tardísimo. Sí. ¿Por qué? Porque Brown además ha insistido mucho, ya con todo demasiado a favor, que la regular para él es un laboratorio de pruebas con el fin de llegar al estado ideal en playoffs. Pero es que ese ideal coincide con su ideario previo. O sea, toda la filosofía del movimiento de balón que se trae en aquel máster de 6 años de los Warriors de Kerr, que consistía también, por cierto, en emplear a un interior, aunque fuera falso interior, como motor de juego. Siempre. Por eso se disparan. Es que los Knicks pasan a ser históricamente dominantes desde ese ajuste. Hasta llegar a las finales, Gonzalo, se planta en 11 victorias seguidas, el ataque siendo ridículamente efectivo, baremos sostenidos de 130 puntos por 100 posesiones, 60% en tiros, 40% en triples. Aquello despierta de verdad a lo bestia, Gonzalo. Lo de Towns como eje creativo había llegado para quedarse, simplemente porque desarrollaba muchos otros factores secundarios de ese ataque. Esa simple maniobra, que era algo necesario para evitar un hero ball excesivo de Brunson. Eso es. Y por sistema, no como recurso, que es como debiera ser. En el fondo es cierto que Towns es uno de los mejores grandes en el tiro de la historia. Creo que lo tenemos claro. Total. Por acierto, por rango, por velocidad de ejecución. Pero incentivar su faceta infravalorada como pasador es la que acaba generando la tormenta perfecta, Gonzalo. Es lo que muestra de verdad la triple amenaza que podía explotar en bote, pase y tiro. Y es lo que hacía que el sistema de 5 piezas abiertas realmente fuera dominante. Un 5 así no necesitaba irse a 25-12 para ser valorado como élite. Porque él, te recuerdo, él pasa a firmar registros de 16-9-8, es cierto que en 26 minutos de media, durante la racha en la que de verdad apreciábamos que era una pieza totalmente esencial en un equipo que trituraba rivales, Gonzalo, uno tras otro. Números trascendentes, números profundos, repletos de sentido, nunca vacíos. Veíamos simplemente al Towns más maduro de carrera y la señal definitiva de que los Knicks, Gonzalo, con él así podían soñar de verdad. Se viene arriba mencionando a alguien esa noche, ¿no? A un tal Magic Johnson, diciendo que había sido una inspiración enorme en mi vida. Siempre soñé con causar ese impacto positivo de elevar el nivel de mis compañeros. Obviamente, los Knicks estaban mucho más próximos en el tiempo a los Warriors de Kerr que a los Lakers del Showtime. O sea, al libro que Brown se había traído de ellos. Dice, cuando tienes interiores capaces de pasar el balón, como Draymond Green, como Domantas Sabonis en sus Kings, como Towns, y cuentas además con grandes bloqueadores y cortadores, hacerle un generador de juego me hizo ver, ok, vamos a probar con esto. Es que el efecto más inmediato de todo aquello, Gonzalo, simplemente fue ver el tiempo que tenía el balón en las manos Karl Anthony Towns. Ese tiempo se dispara en la racha. Eso le hace sentir de verdad importante, no anotando, sino porque él sabía que era el eje del sistema mediapista. Gonzalo, durante la racha, lanzada en ese cuarto partido contra Atlanta, llegaron la inmensa mayoría de los encuentros con más tiempo de balón de Towns en todo el año. Mike Brown efectivamente había estado con Draymond en los Warriors, había hecho de Sabonis su faro en Sacramento, y si bien lo de Towns tiene matices
verdaderamente distinto, sobre todo porque los otros dos no eran la amenaza de tiro que sí representa el dominicano, el efecto se veía incluso potenciado, porque Towns, presente en el juego, había pasado a ser un arma nuclear para los Knicks. Cambio no aparece de la nada, ¿eh? Que llega a ser Branson quien lo denuncia. Dice, lo teníamos, pero un poco a cuentagotas, ¿no? Como un arma secreta. ¡Qué lección! Aquello de que en caso de emergencia íbamos a poner en marcha un ventilador. Íbamos a desbloquear a Point Cut. Has he not put the team first? He has been the teammate they all adore and respect. Oh, nice pass inside. Pass inside. Bridges. Another beautiful look from Karl-Anthony Towns. Es que cuando el sistema lo anclas, Gonzalo, ya en dos piezas de ese poder, como son Branson y Towns, el principal beneficio que tienes, el más inmediato, es la aparición de otras. La más habitual, la más puntual, OG Anunoby, que ha jugado el mejor baloncesto de su carrera. Es cierto que el sistema de los Knicks, seguramente el mejor NBA para dar valor a eso que tanto me gusta, que son las esquinas en ataque, potenciaba perfiles así, pero es que Anunoby ha rebasado con creces ese papel para hacerse estelar en algunos tramos. Y pese al susto que dio con sus malditos isquios, yo llegué a temer lo peor, no me imagino tú. Esta vez aguantó de verdad para ser un factor decisivo en el título. Entre los complementos que pueblan la NBA, que son muchos, que son buenísimos, hay unos cuantos de élite, hay muy, muy pocos como OG Anunoby, Gonzalo, el jugador que cada estrella pediría a su jefe si pudiera. O sea que me dices que ese cambio desbloquea a otros como Anunoby. Y a Bridges. También. Es que Mikal se ha ido moviendo entre dos polos, de cielo e infierno. Hemos estado cerca. Persona non grata en Nueva York. Pero el otro, el bueno ya lo vimos el año pasado, en aquel 0-2 a los Celtics, en Boston. El tercer partido en Atlanta, habrá que recordar, parece mentira, que se queda a cero en 20 minutos. Era un jugador más de los Hawks. A Brown llegan a tirarle la posibilidad de sentarlo, de sentar a Bridges como solución final. ¿Me quieres decir qué solución es esa? Entonces, a partir del despegue de Towns, él también lo hace. Se va a más de 15 puntos con un 67% de acierto, 44 al triple. Es que según ganaban, según iban arrasando, claro que había una pregunta que veías en los analistas, ¿no? Que gravitaba. Oye, ¿dónde estaba todo esto? ¿Cómo me alegró, Gonzalo, ver la rueda de prensa posterior al anillo con los jugadores haciéndose eco de los picks, ¿eh? ¿Dónde quedan los picks ahora de Mikal Bridges? Oye, los mandó a mejor sitio, ¿eh? Claro, cómo no. Lo hemos recordado algunas veces, lo seguimos pensando. Mike Brown tenía un caramelo en los Knicks, es cierto, un equipo extraordinario a su disposición, que además sabía lo que era jugar junto, eso tiene mucho valor, pero ese caramelo... ¿Te das cuenta eso que denunciaba Dolan? Sí. Todos aspiran a entrenar aquí, perdona, sí y no. Es decir, era un caramelo de equipo, pero un marrón muy grande. Un caramelo, aquí es donde envenenado. Va mi segunda parte, era un caramelo envenenado. Exacto. Era un caramelo envenenado, porque el objetivo mínimo, viniendo de donde venían, eran las finales. Y esa presión pesa, más aún estando en una Nueva York caníbal con su propio equipo, más que nada en el mundo. Quizás lo de Towns podía ser, entre los retos a afrontar para Brown, Gonzalo, el más importante de todos. No se trataba de potenciar sus números, sino de potenciar su identidad como recurso consistente en ese equipo, que puede parecer lo mismo, pero no lo es. Brown no necesitaba números de Towns. De hecho, han bajado sus promedios este año, Gonzalo, en apartados clásicos. Sí. Necesitaba peso específico en el equipo de Towns, y ha costado lograrlo, pero ha acabado llegando. Y ojo que sin eso, sin Towns en esta versión, yo estoy convencido de que no habría habido anillo. Cuando llega enero y aquella crisis, fíjate, recuperamos, una noche en la que dice, por desgracia, me ha tocado adaptarme a muchos entrenadores, muchos compañeros nuevos, situaciones muy distintas. Supongo, entonces, que tendré que apoyarme en la experiencia para seguir adelante. Que aquello tiene consecuencias positivas para todo el equipo, como una llave mágica, como una liberación. Por ejemplo, Branson. Sí. Es que decir esto son palabras mayores. Hay un entrenamiento el miércoles 29. Esta era víspera del sexto partido en Atlanta. Con la prensa encima le dicen, bueno, Jaylen, ahora hemos visto el gran cambio, con Towns manejando mucho más balón. ¿Esto qué implica para ti? El cerebro absoluto del ataque estos años. ¿Cómo lleva una estrella tener tal vez que dar un paso atrás? Sí. Esto responde Branson. Es magistral, ¿eh? Lo primero, yo no soy una estrella. Lo segundo, solo quiero ganar. Parecía impensable esto del menor uso.
de esa descarga tan necesaria, de un mayor reparto de papeles, por lo menos entre los principales. Ojo, decíamos la de dudas, incómodo, es que estaba en más de 27 puntos. Sí. Pero darle el balón a Towns, ¿qué implicaba? ¿Quedarse quieto a mirar? ¿Esperar su turno? Para nada. No, ahí coincidían todos los analistas. Branson is screening, bueno, o sea, sus bloqueos. Me la has puesto votando, Gonzalo. Esto con los pequeños se habla muy poco. Mira que estoy intentando cambiar la tendencia, no lo logro, Gonzalo, no lo logro. Voy a intentarlo otra vez, a ver si ahora sí. Venga. Los pequeños que ponen buenos bloqueos en este juego son absolutamente imprescindibles, Gonzalo. Total. Y esa cualidad está infravaloradísima en un manejador pequeño, como estaba con Stockton en su día, como estaba con Curry, al que apenas se le valora esa virtud estos años. Como está con Branson. Branson es extraordinario como bloqueador en el 2x2 en los que maneja el balón el grande. Esto es Towns en su caso. De hecho, Brown llega a tirar, y creo que no de forma casual, Gonzalo, el nombre de Stockton estas semanas, claro, en ese arte para hacerle justicia a Branson. Dice, era durísimo. Para poner buenos bloqueos siendo pequeño, tienes que serlo. Porque seguramente hablamos de que intentas frenar a alguien mucho más grande que tú, pero Jalen tiene esa misma dureza. Cuando Branson, Gonzalo, en esa racha de los Knicks pasa a bloquear más del doble de veces de lo que venía haciendo en temporada, se aprecia claramente cómo las ventajas se obtenían fácilmente y mucho más a menudo. Porque Branson es fantástico dejando enganchado al grande, Gonzalo, abriéndose para atraer atención. Da muchísima ventaja al manejador con esto. Y sí, es un maestro del hero ball, Gonzalo, pero es buenísimo bloqueando. ¿Te das cuenta? Ha ido apareciendo cada uno de ellos en el momento adecuado o en algún momento del run de playoffs. Es que en el revival de Bridges, por cierto, importaba más su defensa que su ataque. Siempre. Era una gozada verlo anotar desde la media distancia, atacar el aro, cruzar la pintura con el resto moviéndose, salir al contraataque, todo. Pero quien se encarga de Maxey, que era el principal arma de Filadelfia, es él. Qué trabajo, ¿eh? Y lo hace desaparecer. Es que, algunos lo recordaréis, 2 años atrás en primera ronda, con Maxey no pueden ni Anunoby, ni Dius, ni Donte DiVincenzo. Bridges sí, esta vez. Bridges ha hecho un trabajo oscuro, subterráneo en lo suyo de élite, que es absolutamente lo suyo, Gonzalo, porque se le ha juzgado, yo creo que demasiado por su tiro, que ha tenido bajones, claro, es cierto, sí, como el que hemos visto tras el All-Star, pero quizás se nos ha ido de mano con el juicio crítico a Bridges por las rachas de tiro, porque lo demás te lo da todo, Gonzalo, te lo da todo, es increíblemente bueno atacando sin balón. Yo creo que de lo mejor de la liga en un detalle que pasa desapercibido también es cuando Branson recibe el 2 contra 1, ¿quién es el hombre que mejor línea de pase le ofrece siempre? Mikal Bridges. Es un jugador excelente cortando, y en defensa, ya lo dices, Gonzalo, en defensa es un monstruo ante manejador, es un jugador casi ubicuo atrás por esa mezcla entre inteligencia y el espacio que abarca. Decías lo de Maxey. Con Maxey hace un trabajo descomunal. Le dejan 18 puntos de media en la eliminatoria a Tyrese Maxey. Bridges es una pieza absolutamente determinante en la estructura defensiva de los Knicks. Es otro de esos complementos de élite, Gonzalo, como Anunoby, que simplemente requieres para ganar. Bueno, pues ese es el mejor Bridges, el que defiende no solo jugadores, sino sobre todo espacios. Y además motivado. Aquella entrevista postpartido tras el 0-2 en San Antonio, ostras, cómo estaba, ¿eh? Estaba desatado porque ya había vivido esto. Desde luego que no lo quería repetir. My teammates, coaches gave me confidence. Bad form. Up 2-0 going back to the Garden. What's the mindset? 0-0. Stay desperate all times. Come on. Hablábamos de áreas, de espacios, de defenderlos, de atacarlos. Es que damos con otra clave de este bendito equipo. Lleva mucho trabajo recopilar cosas, pero al final tiene su fruto, ¿eh? Nos vamos a la pretemporada, a un 9 de octubre, cuando los Knicks, en fin, iban 3-0. 2 victorias ante Philly, una ante Minnesota. ¿Quién se acuerda de aquello? Le preguntan a Brown, nuevo entrenador, si, oye, parecía estar funcionando su sistema y cómo los jugadores creía que se iban adaptando a sus nuevos sistemas. Fíjate lo que dice. No. Nosotros realmente no ejecutamos sistemas, no demasiados sistemas. Esto ha pasado desapercibido, no, lo siguiente. Claro, podía sonar a sobrada, a coartada, a una frase ligera que dejar caer en pretemporada, ¿no? Sin embargo, no ha habido nada más cierto. El ataque de Mike Brown es un sistema de Read and React, de movimiento continuo. Es una práctica real de los principios de la Princeton Offense. Eso es. Creamos una primera ventaja y decidid vosotros
O sea, aquello que hacía D'Antoni con Nash. O sea, ¿cuántas veces hemos visto ese pick and roll exageradamente alto a más de 10 metros para liberar a Branson y abrir un abanico de ataque? Decíamos áreas, eso que llaman spots, espacios que cubrir por cada uno perfectamente intercambiables. Exacto. Eso evita ataques previsibles si cada jugador memoriza cada hueco de amenaza, como hacían unos tales Warriors. Esto es básicamente el Raid and React. Es cierto que esos sistemas solo funcionan cuando tienes en pista muchos jugadores muy listos. Mucha inteligencia. Pero cuando los tienes, es un recurso maravilloso usarlo, porque los jugadores que entienden los espacios y las ventajas son absolutamente diferenciales ahí. Por ejemplo, para la Priston Offense, tú necesitas ocupación de esquinas, necesitas un grande arriba, como vía de circulación y fluctuación de tus dos pequeños. Eso suena fácil, suena sencillo, ¿verdad? Pero no lo es. No es sencillo de aplicar con maestría, Gonzalo. Mira, una de las grandes ventajas del jugar mucho tiempo juntos y sentir esa buena sintonía con tus compañeros es que eso se aprecia en la química de equipo. Eso que llamamos a menudo coloquialmente jugar de memoria, Juego de memoria. es en realidad la aptitud maestra de todo esto que estamos hablando. Y los más grandes equipos de la historia disponen de ese recurso diferencial que se llama coloquialmente jugar de memoria, pero en realidad es llevar la química y la sincronía de toda una estructura al más alto grado de ejecución. Hay una mención final en el estrado de Mike Brown a Chris Gent, su coordinador ofensivo, Sí, señor. por todo esto. Oye, ¿por qué no lo entrevistáis? Llega a decir, vamos a ver, que Brown es un motivador, queda claro. De hecho, emplea parte de una sesión de vídeo en mitad de la serie ante los Cavaliers en ponerles sus caras la noche de la eliminación de finales del Este ante los Pacers el año pasado. Ostras, si tú tienes un poquito de amor propio, es que esto puede funcionar. Y obviamente el equipo regresa a las finales. Shot clock winding down. Bridges falling away is up. That's good. Once again, the Knicks with an avalanche, throwing haymakers here on the third quarter. Oh, this is an absolute clinic of defense, communication, ball movement. Gets inside, kicks it out in the corner. Shamet three-pointer, bang! And Knicks fans all over the country are celebrating their team. It's party time for the Knicks fans here in Cleveland. It's over. Believe it, Knicks fans, for the first time in 27 years, the New York Knicks are going to the NBA Finals. The dream season continues, and hopes of ending a decades-long championship drought are very much alive. Aquellos días de parón, Andrés, íbamos a ver decenas y decenas de piezas por la miseria vivida de los Knicks durante 27 años. Han sido muchos años, ¿eh? No sé si somos conscientes de la cantidad de tiempo que implica algo así. Sí. La conexión de dos eras, decían, porque los jugadores de la última gran etapa estaban presentes allí, ¿no? Os voy a decir lo que significa ese volumen de tiempo, esa distancia temporal. 27 años. Es la misma que separa a los Lakers de George Mikan y a los Lakers de Magic Johnson. O sea, transcurre menos tiempo entre el título de 1954 y el primer anillo de Magic Johnson en 1980. Es que es casi una obligación pasar lista entonces a esos 27 años de miseria, de esperanza, de falsa esperanza, porque esto han sido los Knicks. Sin duda, Gonzalo, son 27 años sin pisar las finales. Esos 27 hay que rellenarlos, ¿eh? Pero voy un poquito más allá. Es que ya no es pisar las finales, Gonzalo, es que en los primeros 22 años de este siglo, los Knicks ganaron un total de una ronda de playoff. Una ronda en 22 años. Eran una franquicia disfuncional, una franquicia histriónica, perdida, sujeta a volantazos desde arriba y al final casi objeto de burla constante o ejemplo, lo peor, de lo que no hay que hacer. Eso cambió, Gonzalo, eso ha quedado atrás y se produjo vía movimientos. No tenían elecciones propias de primera ronda en su 5 inicial, si lo observas. Sí. Algo para lo que solo existe, por cierto, un precedente histórico en finales, que fueron los Lakers de la burbuja. Lo hicieron vía despachos. Sí. Y aquí aprovecho para recordar un fantástico texto reciente de nuestro Quique García explicando precisamente cómo lo lograron. ¿Te das cuenta, disfuncional, decías, que podría haber seguido todo esto por el veneno de los atajos? No puede llevarse a los Knicks. Claro que puedo. Soy el dueño. No puede. Espere un momento. Los Knicks no son suyos, los Knicks son de Nueva York. Para mí, desde que era niña, es lo mismo Nueva York que los Knicks. Quizá usted no lo entienda porque no tiene raíces. No le da ninguna importancia a las cosas. Se encuentra algo y cuando se cansa lo vende. A usted solo le va el brillo y el glamour y aparecer sobre un caballo blanco diciendo «Yeje».
Sin embargo, esta vez, pues sí, vimos una construcción gradual de plantilla. ¿Había un plan, dices? Una destreza templada en cada operación y paciencia. A ver, muchos autores emplearon cada uno su timeline. Por ejemplo, Borkunov arrancaba con seguramente la frontera real entre eso de las dos eras. Arrancaba con el traspaso de Patrick Ewing, que es la primera gran demolición, que llega en septiembre del año 2000. Un Ewing que tiene entonces 38 años. Claro. Que ya no era enviarlo a Seattle por Glen Rice y otras piezas menores. Era entregar además una primera ronda para desmontar ya del todo al equipo que el año anterior había hecho finales de conferencia. Y con Ewing fuera, porque lo veía venir, Van Gundy iba a dimitir no mucho después. De hecho, es que el equipo, el proyecto, la ciudad, todo iban a empezar a rodar ladera abajo. Yo me acuerdo, Gonzalo, del traspaso terrorífico por Antonio McDyess, que acaba jugando además solo 18 partidos en Nueva York, estando destrozado ya en lo físico, un contrato para echarse a temblar. Carísimo. Un traspaso en el que dan a Mark Jackson, a Marcus Camby y un 7 del draft. Un desastre, Gonzalo, que desgraciadamente para la franquicia no iba a ser único aquellos años. Luego está la era Larry Brown, que conjuga así como todas las demás terribles. Porque de todos los salvadores, sí, aquí es la etapa más teatral, más desastrosa, porque no iba a venir sola. Él firma en julio de 2005, muy crecido, obviamente, por Pistons. El título con los Pistons, y por poner a Dolan a sus pies. Dura una sola temporada, 23-59. Se pelea con todo el mundo de arriba abajo. Su despido cuesta $40 millones. De la época. Le sucede a Isaiah Thomas, que era quien estaba en el despacho arriba, camino de la era de mayor despilfarro de caja en la historia de la NBA. Andrés, no vamos a detenernos en algunos sucesos terribles. Terribles de verdad, algunos por vía penal. Pero voy a aprovechar el momento para recordar una parte oscurísima, que es que Stern estuvo cerca de intervenir a los Knicks cuando Dolan piensa en traer a Isaiah Thomas de vuelta. Es que Thomas llega a ser el símbolo de todo lo más negativo de esa era interminable y un carrusel de entrenadores que iba a llegar hasta 10. Pasar por allí, en aquel entonces, Andrés, podía llenarte el bolsillo, pero tu alma se ensuciaba de infierno, y me voy a permitir traer aquí un fragmento, Andrés, de viaje, porque se va a entender muy bien lo que era el intestino de aquella etapa entonces, o por lo menos sus rescoldos. Minutos después, una montaña negra con gafas de sol aparecía con sigilo por entre unos cortinones que separaban uno de los túneles. Era el inmenso Eddie Curry, que es como decir un fantasma. Curry pedía su contacto de seguridad unas entradas, las recibió en un sobre y volvió a desaparecer. Nadie lo volvió a ver, nadie lo veía por allí. Nunca pisaba el vestuario donde una taquilla dormitaba vacía bajo su nombre, mientras otra se la repartían dos chavales recién llegados. Apenas cabían en aquel metro de espacio, y cuando uno se sentaba, el otro se ponía en pie, como una taquilla en barbecho. No querían tocar la de Curry, no fuera que alguien lo reprendiese o se les pegara algo de una sombra maldita que alguna vez se dejaba ver en algún rincón, mendigando en voz baja, no sé si avergonzado por una culpa infinita. Esa taquilla vacía que nadie se atrevía a tocar valía más de $11 millones. Y luego, Gonzalo, el traspaso por Carmelo. Hay que hablar del traspaso de Carmelo Anthony, porque es cierto que los Knicks obtenían por fin a la estrella ansiada, el faro que buscaban, el ejemplo no perfecto. Haber podido captar a LeBron, además, meses antes, pero el coste fue dantesco, Gonzalo. Eso se tradujo en pista. Sí. Cuando un movimiento pasa a ser imperativo por una de las partes negociadoras, la otra puede agravar el coste hasta donde desee. Y así sucedió. Los Knicks se llevaron a Melo, un icono de los Knicks. Una cosa no quita la otra, pero estratégicamente se tiraron un tiro en el pie, Gonzalo, con el modo de obtenerlo. Recordamos un segundo la Insanity. Fue una película de Disney Cuento en de Nueva hadas. York, sin final feliz. La del tipo que dormía en el sofá del apartamento de Fields porque su hermano lo echaba de casa en aquellas fiestas que se montaba. Se convirtió Lynn unas semanas en la mayor historia del deporte en Estados Unidos. Aquella especie de ilusión desatada pues iba a caducar muy pronto, como todo en la era Melo. Lynn fue portada de Sports Illustrated y no fue de la revista Time porque estaba prevista para Leo Messi. Caducidad, decimos. Que aquel equipo de 2013, ojo, fue un muy buen equipo, plagado de veteranos, 54 victorias, semifinales del Este, iba a morir allí. Y todo, Andrés, desaparece de un plumazo. Al año siguiente, casi 20 victorias menos.
Has hablado de veteranos, Gonzalo. Voy a recordar que por aquella época James Dolan echa atrás a última hora y por voluntad propia, no sé si por orgullo, por un calentón o por lo que fuera, un traspaso que habría hecho llegar a Kyle Lowry a los Knicks. ¿Te acuerdas? Que absolutamente Kyle Lowry a los Knicks, Gonzalo, sí, a cambio de una primera ronda futura. Lowry, ¿qué vamos a decir? Pasa a ser un base muy importante en la liga. All-Star, campeón, jugador sensacional. Para un puesto de 1... que hasta llegar Jalen Brunson se ha mantenido alarmantemente huérfano. Kyle Lowry, Gonzalo, podía haber sido de los Knicks. El regreso del maestro Zen, de Phil Jackson, otra vanidad más. Otro cuento de hadas, ¿no? De Jimmy Dolan, me voy a traer al mejor. Contrata a Phil Jackson, 11 anillos, como presidente en marzo de 2014. ¿Te acuerdas de lo del triple? No, ¿sabes de lo que me acuerdo? Que hicimos una guía juntos. O sea, la hiciste tú, como hacías todas, ¿no? Pero aquella yo cerraba con un comentario al final. Sí. Y mostraba muy crítico, porque yo sabía lo que ocurría. Jackson estaba fuerísima. Jackson odiaba el triple. Creía posible todavía el establecimiento del triángulo. A Hornacek lo vuelve loco. Y sí, Andrés, recuerdo aquel tuit con una sorna muy Jackson diciendo: los analistas me indican algunos diagnósticos desde el cielo, por cómo están rindiendo estos playoffs los equipos orientados al triple. ¿En serio? ¿Qué tal? ¿Cómo va la cosa? Esto Jackson, Le dejaron hacer lo que quiso, que fue poco y malo. Se enfrenta con Carmelo, que a fin de cuentas es tu estrella, en aquella actitud pasivo-agresiva. Desestima la idea de Steve Kerr como nuevo entrenador. Elige a Ntilikina por delante de Donovan Mitchell. Yo no le voy a culpar por eso, al menos eligió a Porzingis. 3 temporadas, 166 derrotas. Su legado, pasar por allí el ejecutivo mejor pagado en la historia del deporte americano. Porzingis, Gonzalo, la salida de Porzingis fue traumática en su día, pero es cierto que vista con perspectiva fue muy productiva para el rearme que hubo después. Sí. Como el plan de llevar a Durant y Kyrie a los Knicks, que existió, falló, el puesto de 4 se lo acabaran dando a Julius Randle, Gonzalo, que a posteriori iba a acabar siendo moneda de cambio para hacerse con Karl Anthony Towns. Randle, Andrés, ayudó a enderezar todo esto. Pero todo empieza a cambiar con la contratación de Leon Rose. O sea, Rose era entonces un agente de jugadores de larguísima trayectoria con despacho en Nueva Jersey. El modus tenía lógica. ¿Qué habían hecho los Warriors? ¿Qué había hecho Bob Myers allí? Sí. Y si alguna conexión estratégica tenían Dolan y el gigante MSG Networks, era la agencia, CAA. Rose no tarda una semana en rodearse de su gente, en rematar su equipo. Primero Tom Thibodeau, viejo amigo y cliente de la agencia, el corrector. Saca de Cleveland a Brock Eiler para encargarse de la estrategia salarial, eso que había intentado hacer Johnny Walsh y se convierte en un mártir. Sí. Refuerza la estructura ejecutiva con Frank Fanning y Walter Perrin, sus hombres de confianza. Y por cierto, se había ido ya Steve Mills, pero Leon Rose aguanta a Scott Perry porque conocía la casa, y conocer la casa es conocer todos sus rincones. Andrés, parte de todo eso sigue hoy en pie. Entonces, al principio, la sensación reinante entre las gerencias NBA, ¿cuál era? Bueno, van a empezar los Knicks a la caza de estrellas. Que no, todo lo contrario. Rose diseña un modelo de gestión distinto, diligente, reflexivo, paciente. Mentira, sin dejar pasar un solo día en templar al monstruo, a Jimmy Dolan. Voy a recordar, Gonzalo, un nombre de aquella época, de esta época reciente de los Knicks, previa al campeonato, que seguramente esté subestimado en todo este ciclo. Voy a hablar de Immanuel Quickley, Gonzalo. Primero porque él fue un enorme acierto en el draft, tras el traspaso de Marcus Morris a Clippers, en el que ganan una elección baja en primera ronda. Segundo lugar, porque deportivamente fue excelente en su papel de agitador desde el banquillo. No estuvo lejos, de hecho, de ganar el sexto hombre del año, Gonzalo, hace 3. Y tercero, porque ese valor adquirido por encima de lo esperado fue absolutamente clave para hacerse, ¿sabes con quién? Con OG Anunoby. ¿Te parece procedente recordar el traspaso por Derrick Rose? Es que hoy su paso por el equipo, entre olvidado, anecdótico, cosas de Tibbs, ¿no? Sí. Pero entonces fue fundamental. Era un creyente absoluto en su sistema, en su padre, ¿no? Ejercía de vocal con los nuevos jóvenes y la filosofía de Tibbs no podía ser más simple. La magia está en el trabajo. Tibbs siempre creyó que el principal motivo de volver por fin a playoffs fue el trabajo y Derrick Rose. Y si no llegan a meterse, nadie sabe qué habría pasado después, porque Dolan siempre tenía el dedo cerca del gatillo. Sí. Pero gracias a Rose nunca tuvieron que averiguarlo. Y estaba por venir, esta vez sí,
el auténtico salvador, el Mesías, que obviamente si lo eres de verdad tienes que tener perfil bajo. Es que el movimiento más importante de los Knicks este siglo directamente es hacerse con Jalen Brunson, Gonzalo, de largo. Sí, además, sí. En el verano de 2022 le dan esos 104 millones por 4 años, lo sacan de Dallas, también con aquella intrahistoria de llevar a su padre al mismo tiempo al cuerpo técnico de Tibbs, y aquello lo cambia todo. No solo por lo deportivo, que creo que sobra decirlo a estas alturas, es el jugador más importante de los Knicks este siglo, entra en discusiones razonables sobre si ya es el más importante en la historia de la franquicia, sino porque, déjame recordarlo, Gonzalo, porque esto importa, su extensión posterior de contrato, renunciando a $113 millones, que hay que renunciarlos, a 113, para permitir flexibilidad a la hora de retener al resto de piezas del equipo, Gonzalo. Eso envía un mensaje de liderazgo absolutamente incomparable. Esto se ha repetido hasta la saciedad, ¿eh? ¡Qué equivocados estábamos todos! ¡Qué equivocado estaba el mundo con Jalen Brunson, que es la base, el cimiento de todo esto! Pero en el Hall of Fame, vistiendo una camiseta de los Knicks, y si alguien tiene garantizada una estatua del tamaño de la libertad, desde luego que es él. Déjame recordar dos piezas y las que no se entiende es esto, Gonzalo. Josh Hart, el traspaso por Josh Hart en febrero de 2023, un recuerdo del vídeo, me encanta ese vídeo, lo he visto centenares de veces, cuando Brunson se entera del movimiento, es maravilloso. Sí. Cam Reddish y una primera ronda protegida, Gonzalo, por Josh Hart, por el corazón de un equipo campeón, el equilibrio, el pegamento, una ganga absolutamente histórica. Y el segundo nombre, OG Anunoby, meses después, en diciembre, cambio de RJ Barrett y Manuel Quickley, por un jugador que yo creo que aquí había muy pocas dudas, Gonzalo, era simplemente perfecto como complemento. Este es el jugador, Anunoby, es el ejemplo perfecto de movimiento que cambia dinámicas de equipo, Gonzalo, porque ofrece toda la versatilidad posible a ambos lados de la pista y no exige nada a cambio. Esta es la definición de joya colectiva. Fíjate, por Anunoby decía Eric Corin, que lo ha cubierto en Toronto, si todavía reina algún caos en Nueva York, Anunoby es el antídoto, es la calma. Y el traspaso por Mikal Bridges. Este sí que fue el movimiento más controvertido de toda la etapa Leon Rose, por contrariar esa nueva política de valor de uso y contención de gasto. No era contraria a los atajos. Salvó un estrellón, un all-star. Es que entonces creímos que se compraba muy caro algo que no lo era. El precio, las 5 primeras rondas, con lo que había costado acumularlas. Bueno, ahora es cuando sabemos que si eso era un all-in, estuvo bien hecho. Se hicieron con un defensor de élite en el perímetro con muchísimo potencial de ataque. Se hicieron con un íntimo de Josh Hart y Jalen Brunson desde Villanova. Yo no sé cómo le va a recordar el futuro, pero desde luego que lo que hemos visto habrá que recordarle por su papel decisivo camino a las finales y también en ellas. Y aún faltaba, pues sí, las veces que haga falta, la llave maestra. Karl Anthony Towns es el otro movimiento que genera un punto de inflexión en este proyecto, Gonzalo. Randle es cierto que había dado bastante, más de lo que seguramente la historia le reconozca con el tiempo. Sí. Pero en Towns había un potencial por explotar, Gonzalo, que es el que de verdad acercaba a soñar a los Knicks. Porque además encajaba muchísimo mejor con lo que tenía al lado de Nueva York, con Brunson, sobre todo, al que no arrebataba ni balón ni mando y era prioridad. Se ha acabado confirmando su llegada como un gran acierto del proyecto. Y por último, despedir a Tibbs y contratar a Mike Brown. Es que esta quizá fue la decisión más desconcertante, la más Dolan de todas, ¿no? Es cargarte al hombre que acababa de firmar la temporada más exitosa de los Knicks en 25 años, al hombre que había devuelto el honor, que había hecho del proyecto algo creíble y además una piña humana. Con defectos, claro, los de siempre, los de un hombre bueno, empecinado en su viejo libreto. Y aquí no vamos a volver al principio, a esa búsqueda vergonzante del nuevo entrenador. Aquí sí creo que los astros se alinearon del todo con Mike Brown, porque no solo se habían ido ya a Lapchick, a Holzman, a Riley, a Van Gundy por meter al equipo en las finales, también por darles un baloncesto visualmente atractivo y una defensa a la altura. Y hay al final una calma o una estabilidad difícil de imaginar en Nueva York, ¿eh? It's only 10 weeks, guys. Nothing on the table. You must go for it. That's basically it. I believe in you guys. I believe in this whole group. This is not just a player thing. This is an entire organization thing. We've been working at this for years to get ourselves to this point. And now, 10 weeks. Can you do it? Can you focus for 10 weeks? If you do that at the end of 10 weeks, we're walking out of here with rings,
right? And we're walking out of here with a moniker on ourselves that will never, ever go away. Me too. Do it. Go for it. A Tibbs hay que agradecerle mucho. Muchísimo, ¿eh? Él puso el suelo, él hizo competitivo el proyecto y resulta que Brown era el techo. Decía Sam Quinn, empezó siendo la víctima colateral de un despido y acabó siendo la historia más grande de todas por haber logrado lo imposible, hacerlos campeones. Point lead. Here comes Fox. 5 seconds remaining. Fox to Wemby. Wemby tries a three, puts it up, off the mark. Anunoby the rebound. It's over. It's over. Knicks fans, this is not a dream. Your long, long wait has ended. Go ahead and cry. After 53 years, the Knicks are finally NBA champions once again. Andrés, vamos con unos últimos detalles. Sí. Es imposible seleccionarlos todos, pero algo que sí queríamos un poco pues completar o hacer mención, ¿no? Porque en las finales esperábamos al Alien y a un equipo monstruo, uno de esos dos miembros imbatibles de la Conferencia Oeste. Este es el motivo de nuestro penúltimo programa, ¿no? Y fíjate, se ha podido salvar otra vez, se ha salvado otra vez el orgullo del Este. Al Este se le puede faltar todo el respeto merecidamente durante un año, pero os puedo asegurar que a su superviviente no necesariamente, nunca. Yo agradezco muchas cosas de lo que hemos visto, pero una me emociona mucho, de verdad, que es haber disfrutado aquí ahora de un tipo muy, muy especial, el mejor Karl Anthony Towns que hayamos visto. Es un tipo muy, muy emocional. Lo lleva en la sangre, ¿no? Ya no era un niño, además hemos visto tramos de líder, ese speech al banquillo para que no perdieran, por favor, el tono defensivo. Catches up, we got to keep playing defense this way. We're at 34% for them. We got to keep playing defense this way. This will win us the game. Our offense will always catch up. It did in game 1 in Cleveland. We'll be fine. Y luego aparecía su parte emocional, recordando muy presente una y otra vez a su madre, a doña Jacqueline Cruz, que le estaba ayudando desde arriba. Lo ha hecho unas cuantas veces porque se lo mencionaban y así, obviamente, hasta su momento final, ya con el título, pues obviamente por ella. And we went and got it done today, and it's because of all the brothers here, because of the fans. It's because of all y'all, and I appreciate everyone, but y'all heard my story, y'all know my story, and I just want to say, thank you, Mama. I appreciate you getting me one. Desde luego que este equipo ha sido una resistencia permanente que llega a su máxima expresión con aquel primer partido ante los Cavaliers. Remontan 22 puntos en 7 minutos. Pero es que llegan las finales y van a remontar un doble dígito 5 de 5. Podíamos haber aburrido con datos, ¿eh? Hay unos cuantos, Gonzalo. Hay muchas marcas legendarias. El mayor acumulado una racha de 13 victorias seguidas en playoff. El global acumulado en playoff. 15 puntos de media en playoff, Gonzalo, la mejor cifra de la historia. Bueno. Los hitos de anotación, las palizas en cierre de eliminatorias. Y es que sacaba Suman, de hecho, una pieza estos días con varios de esos hitos juntos, pero me voy a quedar efectivamente con la reacción a lo imposible, Gonzalo. Los Knicks han firmado, por iniciar, desde 2024, 7 victorias en 13 partidos en los que han estado al menos 14 puntos abajo en la segunda parte en playoff. 7-6 de registro, que es una barbaridad si hacemos lo siguiente, si le ponemos perspectiva. ¿Sabes cuánto ha hecho el resto de la liga en ese tramo? 10 victorias en 120 partidos. Y eso sin llegar al dato entre los datos. Gonzalo, esas 2 victorias en playoff estando al menos 20 abajo en el último cuarto. El 2-0 de los Knicks contrasta con la realidad del resto, con la realidad de la historia. Desde que se obtienen datos del play-by-play, es decir, 1997 si hablamos de playoff, solo se habían ganado 3 partidos en 753, repito, 3 victorias en 753 partidos en ese escenario. Los Knicks ganaron los 2 en los que vivieron esa situación de emergencia. Pero ¿cómo no se va a declarar en el distrito cada 10 de junio el día oficial de OG Anunoby? Es que primero fue el tapón a Fox para recuperar el balón. Sí. Fíjate que Mike Brown,
que veía a Hart más fatigado, menos fiable, lo pilla en el descanso a Anunoby y le empieza a hablar del rebote ofensivo. Sí. Y en el tiempo muerto definitivo es cuando le dice, ve a por ello si el balón no entra. Esto decía Goodwill. A falta de 2 segundos, los dedos de Anunoby ya estaban tocando el balón, o sea, tocando la historia. 101. Brunson gets it, fires up a three. Shot no good. The tip, it's gone. It's gone. It's gone. With 1.2 remaining. Knicks take the lead. OG Anunoby, and it's 107-106. Que por cierto, Anunoby se rompe el cruzado en college, en Indiana. Se lo rompe yendo al rebote de ataque. ¿Por qué no iba a decir Brown no encontrar una canasta así en la historia de los Knicks? O eso que Towns llamaba entonces... La mano de Dios. La mano derecha de Dios. Bueno, yo recuerdo, Gonzalo, la ayuda de Wemby sobre Branson en esa última acción para dificultar el tiro. La urgencia de Wemby, en realidad, acudiendo a evitar un nuevo tiro imposible que sabía que podía meter el héroe de los Knicks. Pero cuando el rebote da en el aro, Gonzalo, tras ese tiro, y es limpio, es decir, da opción a un palmeo real. Sí. Yo recuerdo, Gonzalo, casi como a cámara lenta, a Anunoby correr con un auténtico poseso, batir, volar, palmear con acierto. Mi primera reacción en directo es un no puede ser, porque no me lo acababa de creer, porque era cinematográfico, estaba casi guionizado, Gonzalo, era improbable hasta el límite de lo imposible. Es que es una experiencia imposible de recrear, aquella, imposible, un palmeo para ganar un partido de las finales, estando abajo a 1 segundo del final. Este tipo de canastas solo conocía 2 precedentes: Michael Jordan en 1998, Tyrese Haliburton en 2025, y déjame decir que la tercera, la de OG Anunoby, es seguramente la más imposible de todas. ¿Sabes quién salta a pista? ¿Quién le invade primero tras aquel palmeo? Rick Brunson. Que quiero tener un detallito con su papel final, porque ha sido una mezcla de asistente, de capataz de obra, de reverendo, ha sido el estabilizador, más con un punto matriarcal. Sí. Ya lo fue con Tibbs, ¿eh? Bastante equilibrio ahí dentro, ¿eh? Bueno, es que Mike Brown destaca su importancia en aquel primer partido, cuando le dice a él y a todos, dejad en paz a los árbitros. We were all bitching too much at the officials, and Rick Brunson was great. He told me to shut up, and he told the rest of the team to be quiet and leave the officials alone. And you know, it was great of him because we were all kind of losing our mind. Si es el padre de la estrella, si es el padre de Jalen Brunson, de la estrella tranquila. Hay un mantra en ese vestuario que si no eres tú, será otro quien te cubra, quien te ayude, ¿no? Que es una frase legendaria de Red Holzman, su lema para formar un equipo. Siempre habrá alguien ahí. Por ejemplo, cubrir esa última noche mala de Towns. Es que al final aquel episodio con Towns, igual que ocurrió con Hart, con Shamet o Clarkson, termina siendo una alegoría de todo lo sucedido y de una especie de luz del destino. Y también de Mike Brown. Sí. O sea, porque aquella cita, resulta que no fue una excepción. Sí, sí. Mira, uno de los comentarios que más me ha gustado a mí de Brown en todos estos meses, Gonzalo, a cargo de los Knicks, es uno que hace cuando le preguntan por ajustes, por soluciones, cuando la cosa transmitía más dudas. Y fue tremendamente honesto, Gonzalo. Dijo, la puerta de mi despacho siempre está abierta. Sí. Y me da igual qué idea es la que llegue. Siempre puede provocar algo. Me parece esa declaración de una generosidad, Gonzalo, gigantesca, porque es cierto que la decisión es suya, él es el técnico, pero ese comentario que ilustra que en el fondo el éxito es de todos y que puede salir del lugar más recóndito posible, que no tiene por qué darla a él. La confianza que tenemos entre nosotros, decía Mike Brown, la libertad para poner en común cualquier cosa, eso nos hace mejores. Y es cierto, es un equipo muy poco jerarquizado en eso, Gonzalo, poco rígido, bastante humano, Gonzalo. Eso que decía Katz, este es un equipo sin egos. Ian O'Connor, los Knicks son por fin una atracción mayor que el coliseo que los alberga. Tiene todo el sentido, ¿eh? Porque este ha sido un equipo bancable de verdad, muy atractivo, luchador y deportivo. Es un equipo muy noble. Ha sido un reflejo ideal de su estrella, de su aplomo. Que por cierto, Andrés, cuando le coge Lisa Salters, con el título consumado, no tenía palabras, primero por la emoción y segundo porque él es de pocas palabras. Es que lo suyo es el ejemplo. We can talk about it now. You're a champion. What is this moment feeling like to you? Holy shit. Take your time. Wait a long time for this. I got no words.
como tal vez el mejor, da igual, lo va a acabar siendo, pero estamos hablando de nivel Walt Frazier. Sí, está en esta conversación, Gonzalo. Es que no es solo una espera superior al medio siglo de los Knicks, a varias generaciones que no pudieron disfrutar, ni siquiera soñar de algo así. Es la ruptura completa, tajante de la tradición de la burla, del llanto, de la frustración, de la ansiedad, de 1000 emociones adversas, más producto de un camino que no lo era, de un plan ficticio, de un orgullo gigante para evitar reconocer que la senda no tenía salida. Gonzalo, el retorno de los Knicks es la historia definitiva de la redención. Por muchas partes, partiendo de Jalen Brunson, el base pequeño que no iba a llegar, o que una vez llegó no era lo suficientemente bueno para liderar a un campeón, siguiendo por los prejuicios, el recurso fácil para ir contra todo y contra todos, para ir contra Towns por blando, por poco comprometido, para ir contra Hart por indefinido, por no tener tiro, para ir contra Mike Brown por rígido. Contra ellos y contra todo el que se presente delante. La gloria de los Knicks es la gloria de sus aficionados. Los de las 1000 noches en vela para acabar marchándose jodidos a la cama, Gonzalo. La gloria es suya. Conocemos a unos cuantos, los dos. De hecho, aquí estás tú mismo para poder contarlo. Bueno. Este equipo con mayúsculas es un regalo para ellos. Así que de corazón, disfrutadlo. Andrés, es que no sé. Hay un momento en que creo que estaba escrito. O sea, que había llegado el momento. Durante demasiado tiempo los Knicks han sido una caricatura, ¿qué te voy a decir? Una franquicia atrapada en su dueño, en una maldición, en urgencias y falsos profetas. Eso de venir una estrella en plan, voy a rescatar Nueva York. Ojo, esto desde los tiempos de Haywood ha resultado siempre un fracaso. Entonces al final fue algo mucho más difícil, construir, equivocarse, salir de caza, fracasar, corregir, esperar, perder, volver, confiar. Fue elegir por una sola vez, elegir bien a un puñado de jugadores. Resolver a Brunson sin depender solo de él. Resolver a Towns, resolver a Bridges, resolver el ego, la ansiedad, las prisas, el peso de una ciudad enferma de pasado. O sea, resolver el mayor sin Dios de todos, a los propios Knicks. No tenían solución, Gonzalo, no parecían tenerla hasta que por fin se alinearon los astros, volvió la razón, la coherencia, la paciencia. Y mira tú dónde han acabado, haciendo historia. Y así se ha puesto fin a 53 años de sequía en ese siempre principal mercado. Esto se va a recordar de ellos, de volver a Nueva York a lo más alto. Yo no creo, ni me hace falta ninguna dinastía. De hecho, si te digo la verdad, es para salir corriendo, celebrar esto y no volver nunca más. Pero sí se les puede recordar por haber sido inevitables. En el 11-0, en el 13-0, ostras, eran reales. ¿Cómo se ha obrado el gran milagro? Pues resulta que al final la clave, qué sorpresa, estaba en volver a ser un equipo, en aprender a serlo. Y si te digo la verdad, qué bonito ha sido ser testigo de algo que yo, de verdad, llegué a creer que no vería en vida. Vamos a terminar con el recordatorio de la promo esta semana. Antes de acabar, queríamos recordaros que podéis ganar una suscripción total si acertáis en qué puesto del draft va a ser seleccionado Adai Mara. Tenéis el enlace en la descripción y en el comentario fijado si nos escucháis desde YouTube. Pues Andrés, muchísimas gracias. Un placer. Esta vez con mucho más furor, porque es que tengo aquí, me has traído el O'Brien, pesa, pesa y pesa no me un extraña. poquito. Te han pedido devolverlo, lo siento, ya se pueden olvidar. Ya lo sé, Gonzalo. Muchas gracias, Andrés. Un placer. Y a todos vosotros, como siempre, por estar al otro lado. Algo haremos para rematar esta temporada. Un abrazo, nos escuchamos aquí en El Reverso el próximo lunes. Un abrazo, hasta entonces. Hey, when I look around, it's always Knicks. That's when I know. This team, this city, it's got the look.